vamos a analizar este documento muy bueno que nos hizo Abraham, que Abraham sacó. Y bueno, Abraham, cuéntenos cuál es la iniciativa, por qué surgió esta idea, qué es lo que quería hacer usted. Y bueno, cuéntenos la historia. Ok, profesor. Bueno, desde hacía varios meses tenía en la cabeza rondando varios conceptos, ideas que me parecían importantes y bueno, hace unos meses yo empecé a ayudar en el equipo de Belén, que es donde está jugando Avi, y me ha tocado ya también asumir como profesor clases con niños y todo, y pensé que podía ser valioso como un método, una guía, empezar a construir varios documentos que después pudiera yo pasárselos a los estudiantes y que sirvieran como una guía. A mí me quedó resonando mucho en la cabeza una observación que me había hecho el profesor Bernal hace varios meses, en el sentido de que yo no disfrutaba las partidas, aunque tal vez yo me quedaba extrañado porque yo le llegaba con una partida que yo ganaba. Y él me llamaba la atención y me decía, no, es que usted no disfruta la partida. Y después de pasar los meses empecé a comprender qué significa, o creo entender ya qué significa disfrutar la partida. Y después de la clase que tuvimos con Denis la semana pasada sobre la valoración de la posición, bueno, eso es uno de los temas que no solo es para responder quién está mejor, sino que también es el sistema para evitar el blunder o para evitar también el error. Y entonces decidí el fin de semana sentarme a redactarlo con varias ideas que tenía en la cabeza, que hemos visto en clases, más temas que he leído. Entonces, documento tal y como lo dice la introducción, no es ni pretende ser la lección final sobre valoración o la panacea, por decirlo así, de la valoración, pero por lo menos que nos sirva para tener un método. O sea, yo creo que como ajedrecistas profesionales debemos de tener un método, un plan por lo menos, para sentarnos en una partida y valorar la posición. Más o menos por ahí va la situación. Ok, gracias, Abraham. Bueno, está muy interesante la idea, precisamente cuando uno le toca enseñar, pasa del rol de estudiante a profesor, se da cuenta que tiene que tratar de primero aclararse en su mente varias ideas para después empezar a poderlas explicar. Entonces, eso de hecho ayuda bastante y creo que es bastante significativo la iniciativa. Así que la vamos a analizar, la vamos a despedazar, vamos a ver si es cierto lo que nos dice Abraham, si no es cierto. Y también nosotros es un tema que le hemos dado bastante importancia acá en la academia. Así que vamos a empezar a leer esto y les voy a pedir a todos de que tengan la posibilidad de estar participando y siendo parte de la discusión. Ok, dice estudios sobre ajedrez, Abraham Sequeira Morales. Valoración de la posición durante una partida de ajedrez. La valoración de la posición durante una partida pretende responder una pregunta simple. ¿Quién está mejor? Pese a que la pregunta es sencilla y su respuesta también, las blancas están mejor, negras están mejor o ambas están igualadas, la obtención de la respuesta no lo es tanto y conlleva una serie de pasos que debemos verificar de previo a nuestra jugada. Durante el ejercicio de cálculo, durante la ejecución de la jugada y posterior a nuestra jugada. Recordemos que al sentarnos al frente del tablero debemos construir nuestro plan y sus objetivos. Este objetivo será nuestra estrategia, es decir, qué queremos como meta en general. En ese sentido, queremos dar mate con alfil, dama y caballo, por ejemplo, la línea de ataque de Grand Prix, o queremos generar una posición de peones doblados para luego sacar material de ventaja atacando dicha debilidad. Bueno, en este primer párrafo, a mí me llama la atención no solo la bonita forma en que introduce
precisamente que la pregunta puede recibir una respuesta muy sencilla, pero que a la vez, bueno, hay un montón de cosas que ver antes de poderla contestar. En realidad, uno podría decir que el objetivo en ajedrez es dar jaque mate. Y ahí precisamente viene Abraham y nos dice de que puede ser dar jaque mate con alfil, dama y caballo, o dar un tipo determinado de jaque mate. Y en realidad, cuando uno habla de jaques mates, habla de hecho de una estrategia que es mucho más grande a lo que se conoce como estrategia puramente en ajedrez. ¿Qué significa esto? Que yo no podría contestar que la respuesta estratégica es dar jaque mate, pero sí, que es por donde siento que anda Abraham por acá, es que quiere utilizar especialmente esas piezas para hacer su ataque, en este caso con el Grand Prix en el flanco rey, y amenazar temas de mates. Ahora, cuando uno le puede preguntar a alguien cuál es su plan, cuál es su plan estratégico, la respuesta podría ser dar jaque mate. Y cualquiera en ajedrez podría contestar eso. Pero precisamente no nos quedamos en ese lugar, sino, por supuesto, tenemos que ir a cosas un poco eh, menos de final de partida en ese aspecto, sabiendo de que el ajedrez termina en jaque mate. La segunda respuesta fácil es, bueno, yo quiero ganar material. Tampoco ahí es donde anda el contenido estratégico en ajedrez, porque querer ganar material, que por supuesto es uno de los pasos estratégicos, porque es estrategia, querer dar jaque mate. Segundo punto, ganar material, pero todavía estamos hablando de una forma muy general. Precisamente la estrategia en sí empieza cuando nosotros ya empezamos a destacar aspectos de la posición en concreto, más allá de querer ganar material, más allá de querer hacer un ataque, más allá de querer dar jaque mate. Seguimos acá. En cambio, la táctica es la forma mediante la cual a través de cada jugada le damos vida a nuestro plan general. Ahora, no es posible la consecución de una estrategia de jugadas tácticas sin que exista valoración de la posición. El desarrollo de una partida es dinámica. En tal sentido, no solo jugamos y nuestro contrincante también quiere ganar y también planes en nuestra contra. Por la anterior razón es vital que seamos conscientes de las jugadas que nos dicta la posición como forma de verificar que nuestro plan sigue siendo viable, o para darnos cuenta que debemos cambiar de estrategia de forma inmediata. Ok, ahí introduce Abraham un poco del concepto de táctica y precisamente habla sobre lo que puede ser considerado táctica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno tiene algún comentario antes de darle de nuevo la palabra a Abraham? Yo tengo como un comentario, duda, justo con eso, como, sí, con permiso de, Claro. como, el otro día veía como un tipo que decía que que hay que aprender como que están las posiciones estratégicas y las tácticas, y que son como formas de pensar diferentes. Que si es táctica hay que buscar jaques, jugadas forzadas, amenazas, capturas, mientras que si es estratégico, di más esto, valoración, buscar un plan, estructura de peones, etcétera. Porque como uno lo diferencia, y el tipo decía que era como ver si hay mucho roce entre las piezas, si hay mucho contacto, es posible que la posición sea más táctica que estratégica y así. Entonces, o sea, por ahí me queda la duda de qué opinan de eso, y más o menos va con esto. Correcto, correcto. Esa es una muy buena pregunta.
Precisamente, uno podría decir que depende de la posición en una partida, la posición sería táctica o sería estratégica. Bueno, esa es una forma de mencionar para, en cierto modo, reducir la idea entre esas dos posibilidades. Pero en realidad, la posición siempre es estratégica en general. Nada más que pueden utilizarse conceptos y formas de pensar más lentas o más de maniobras posicionales en unas posiciones determinadas que en otras. Por ejemplo, una posición táctica se le conoce como estaba diciendo Andrés, de que la posición tiene mucho contacto. Hay intercambios, hay amenazas directas. Esa posición ya por sí misma, evaluada estratégicamente, o sea, haciendo la valoración, siempre hacemos la valoración y precisamente parte de las conclusiones es que es una posición de mucho contacto, todo eso que acabamos de hablar. Por lo tanto, empieza a ser muy importante la táctica. Por supuesto, nos referimos a que ya la misma estrategia nos lleva a definir que en esta posición la táctica es muy importante. Hacemos la valoración y el resultado fue esa conclusión, donde hay amenazas concretas, donde hay intercambios, donde hay diferentes ideas tácticas en la posición. Entonces, sí hubo, en una posición táctica, sí hubo una valoración estratégica. Nada más que la valoración estratégica nos llevó a definir que era táctica la posición. Otra valoración puede decirnos que la partida es más cerrada o más lenta en cuanto a amenazas, no hay amenazas directas, y precisamente ahí es donde entonces requerimos formar conclusiones más basadas en un plan, más basadas en los diferentes elementos de la valoración. Entonces, esas posiciones tácticas no significa que no tengan estrategia, sino que la estrategia es mucho más clara, es mucho más de que aquí es dando y dando. En cambio, las posiciones más cerradas o lentas pueden ser posiciones más de ir despacio. Precisamente por eso en ajedrez también existen posiciones abiertas, posiciones cerradas y posiciones intermedias que se les conocen como semiabiertas o semicerradas. Entre más abierta está la posición, más es importante la táctica. Entre más cerrada, no deja de ser importante, pero pasa a no ser tan determinante. ¿Cómo definimos que una posición es cerrada o abierta? Eso en algún momento lo hemos mencionado. Depende generalmente del centro. Si el centro está abierto, si el centro está cerrado. Entonces, bueno, por supuesto, las posiciones que están abiertas, que tienen mucho contacto, se puede creer que ya dejamos de pensar estratégicamente. No, significa que llegamos a pensar tácticamente de una manera más rápida, porque la situación así lo demanda. O sea, la estrategia nos dijo, esta posición es una posición abierta, esta posición tiene debilidades en estos aspectos, en estos lugares, cada bando tiene sus amenazas tácticas, hay intercambios rápidos. Todo eso que yo digo que no son variantes, se refieren precisamente a esa evaluación estratégica que estoy haciendo. Y después de eso, ya pasamos a variantes concretas. Entonces, no significa, insisto, que no tengan estrategia esas posiciones, sino que la estrategia es, por definición, pasar de una vez a la táctica. Ok,
vamos a seguir y seguimos metiendo comentarios de ustedes a lo largo de todo. Sobre el particular, valorar la posición y la obtención de la respuesta sobre quién está mejor también nos ayuda a determinar si nuestra ventaja, desventaja o igualdad es definitiva o temporal. Una vez determinada la naturaleza de la ventaja, igualdad o desventaja, es decir, si esta es definitiva o temporal, nos podemos abocar estratégica o tácticamente a mantenerla o a revertirla. Incluso es posible establecer la necesidad de cambiar de estrategia una vez valorada la posición. Ante estos casos donde nuestro plan no haya funcionado del todo. Bueno, esto me gusta mucho. Mete un concepto interesante. ¿Quién quiere comentar algo acá? ¿Quién se anima? El concepto que está metiendo de temporalidad. Abraham, ¿usted quiere decir algo? Sí, ese justo fue el tema. Ya estoy en casa, por cierto. Ese justo fue el tema que estuvimos abordando con Denis en la clase anterior. El hecho de que eventualmente podemos tener una ventaja en un momento determinado, que si nuestro plan no va encaminado a que esa ventaja se materialice ya con ganar la partida, ¿verdad? El otro tipo no está manco, ¿verdad? El otro también puede revertir esa desventaja y cambiar la dinámica de la partida. Por ejemplo, siempre cuando escribí esa parte, siempre pienso en lo que sucede en la posición del Gambito Evans, donde inicialmente uno podría decir si negras tiene la ventaja de material porque hay un sacrificio normalmente de 2 o inclusive hasta de 3 peones, y la ventaja de blancas podría ser el hecho de que tiene un desarrollo de sus piezas, especialmente del alfil, la dama, de los alfiles y damas, y el rey del negro está en el centro. Sin embargo, ¿qué sucede una vez que el rey negro logra enrocar o logra su seguridad? ¿Qué sucede entonces con las piezas blancas, verdad? Porque hubo un sacrificio de peones con tal de obtener dinamismo y velocidad, pero al fin y al cabo el negro logró su seguridad. Entonces, esa temporalidad yo la pensé en ese sentido, en el estilo de que si yo tengo una ventaja, por ejemplo, nos sucedió ayer con uno de los estudiantes del equipo de Belén, tenía una ventaja grandísima, y tenía que aplicarse simplemente a simplificar y aprovechar su ventaja de peones y ganar. Decidió no hacerlo y esa gran ventaja que tenía le dio vida a su contrincante y el contrincante logró meterle un jaque perpetuo y sacó el tablas, cuando era una partida que incluso el módulo apuntaba una ventaja de casi 8, de más 8. Eso es lo que yo quise decir en ese párrafo, o la idea por lo menos general. Ok. Bueno, ese concepto de que una ventaja puede ser temporal es un concepto que también se aplica precisamente en la valoración, basado en más o menos lo que nos estaba diciendo Abraham. Tenemos que se considera en ajedrez que hay ventajas permanentes o hay ventajas temporales. Una ventaja temporal es una ventaja que depende más de la dinámica de la posición. Una ventaja temporal es una ventaja que tenemos para ganar que que transformarla. Si yo tengo una ventaja temporal que puede ser mejor desarrollo, yo necesito transformar esa ventaja, ya sea en un ataque de mate o en ganar material, o todavía si estamos hablando de rivales o de jugadores más fuertes, generalmente
los grandes maestros logran transformar una ventaja de desarrollo no en una dama de más, no en una pieza de más. Generalmente, si usted logra transformarla en un peón, ya se considera que usted logró transformar la ventaja de desarrollo en ventaja material y posiblemente con ese peón usted pueda ganar la partida. Ya entre jugadores superpoderosos, transforman las ventajas temporales en ventajas posicionales permanentes. Por ejemplo, una mala estructura de peones. Todavía no me he ganado el peón, no, pero el otro, mientras logró acomodar su rey o terminar de sacar las piezas, quedó con una estructura de peones muy mala. O con un peón, en ese sentido puede ser un peón atrasado, peones doblados, aislados y cosas por ese estilo. Generalmente se considera como ventajas temporales el mejor desarrollo y todo lo que tiene que ver con la posición de las piezas. Se considera como ventajas permanentes todo lo que tiene que ver con la estructura de peones o con la igualdad o desigualdad de material. O sea, las ventajas temporales muchas veces se busca que terminen en ventajas permanentes. Y por supuesto, las ventajas permanentes llevadas bien nos llevan a la victoria de la partida. Una posición o una ventaja permanente de material, que me supongo que es por donde andaba ese chico que nos contaba Abraham, bueno, ahí tenía que llevar la posición, simplificar, como él dijo, y después de eso ya tenemos un final ganado. Puede ser con mucho material o puede ser con menos material. Pero esto me llama mucho la atención porque no lo habíamos mencionado tan explícitamente. Las ventajas pueden ser de esos dos tipos, ventajas temporales y permanentes. Ok, continuamos acá. El siguiente método o checklist para lograr la respuesta sobre la valoración de la posición no es definitiva ni infalible. En definitiva, habrá mejores, pero en ajedrez es mucho mejor contar con un plan, aunque no sea el mejor del mundo, que carecer del todo del mismo. Ese es un viejo aforismo en ajedrez. Hay un jugador de principios del siglo XX, creo que era, de apellido Tartakower, que dijo muchas frases interesantes en relación al ajedrez. Y si mal no recuerdo, creo que fue él el que dijo esa. Y ya después de ser repetido en jugadores y inclusive fuera del ajedrez de muchas formas. Es mejor un mal plan que ningún plan. Por supuesto, es mejor un buen plan que un mal plan. Pero eso nos lleva entonces a la idea de que sí, nosotros debemos tener un plan o una idea de para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Pasos para valorar una posición. Dividiremos nuestro método en los siguientes apartados. Ojo aquí, qué fino. Aspectos estructurales, aspectos tácticos, aspectos estratégicos y aspectos psicológicos. Bueno, es una división un poco subjetiva, como todas, pero hay que empezar por algo. Vamos a ver si en verdad tenemos una división con esos 4 grupos o son grupos que se relacionan o significan lo mismo entre sí. Aspectos estructurales. En este apartado valoraremos elementos de mera constatación, enfocados más que todo en aspectos cuantitativos. También se valorarán aspectos cualitativos de relativa sencillez. Perdón, enfocados más en las teorías de aperturas. Ok, aspectos estructurales, recordemos esto. Abraham nos dice material,
seguridad del rey, desarrollo, dinamismo y armonía de las piezas, estructura de peones como número 4. Ok, esos serían los 4 aspectos estructurales. ¿Algún comentario acá, muchachos? A ver, participemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sensación les da? Parece que es bastante similar a lo que estaba en el documento que nos habías pasado la primera vez, solo que me parece que combina desarrollo y dinámica. Y bueno, introduce el elemento de armonía de las piezas que no recuerdo que estaba explícitamente, aunque tal vez sí se había conversado algo, pero sí, por lo demás me parece que es bastante similar a lo que estaba en el documento, ¿verdad? Correcto. Lo interesante acá todavía está por venir porque todavía hay que ver cómo divide sobre todo los aspectos estructurales a los aspectos estratégicos. Bueno, ¿y a qué se refiere cada otro aspecto? Mencionando un poco acá los aspectos estructurales que precisamente son un buen nombre, que son, digamos, los aspectos con que uno comienza a realizar una valoración. Entonces tenemos, como decíamos, material, efectivamente, seguridad del rey, sí. En realidad el tercero también se menciona en ese orden, que se refiere a la posición de las piezas. Aquí le damos un poco. Recordemos que la apertura o defensa que vamos a seleccionar son parte de nuestro plan estratégico inicial. Bueno, eso es un detalle muy importante. Sobre todo nos dice de que de acuerdo a la apertura que yo escoja, así va a ser el plan. Por supuesto, uno no empieza desde cero a valorar la posición desde cero. Generalmente, cuando uno toma determinada apertura, ya uno tiene la idea de por dónde va esa apertura. Precisamente esa es la ventaja de estudiar desde antes. Saber, bueno, que el plan de esta apertura determinada va a ser ir por este sector del tablero o hacer este cambio o hacer esta maniobra. Eso nos dan las aperturas. Conocer un poco más allá de las primeras jugadas, sino también hacia dónde se dirigen, o sea, la estrategia que está encerrada en esa apertura que escojamos. También dice, en este sentido, en la parte táctica de la ejecución de la apertura, es de vital importancia el cumplimiento de los principios de apertura, es decir, control del centro con peones o de forma indirecta, contraataque del centro. Después dice, también voy resumiendo en determinado momento, ¿verdad? Desarrollo de piezas y seguridad del rey. Ok, sí, la apertura es el primer paso para estudiar, para comprender la estrategia, porque con la apertura ya nos dice cuál va a ser el plan. O esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros al estudiar apertura podamos entender cuál va a ser el plan de cada bando. La estructura de peones no limita únicamente a si estos están doblados, aislados o pasados. También es necesario determinar si al mover un peón o cuando se movió un peón, si este provocó casillas débiles y que nuestro adversario utilizará para presionar una de sus piezas. Bueno, no, ahí me brinqué una parte. Pero voy fuera del paréntesis, si es un peón que no puede ser defendido por otro peón, o si ante un eventual intercambio de peones generará peones pasados. Es muy usual que cuando el juego está cerrado o muy cerrado, que no sepamos qué pieza mover y que caigamos en la tentación de mover un peón. Sin embargo, antes de moverlo, es mejor que nos planteemos cómo afectará nuestra estructura y si es mejor buscar mejorar otra pieza. Por otra parte, nuestra estructura de peones nos marcará el camino por el cual nuestras piezas van a desenvolverse. Eso es muy importante. Dependiendo de nuestra estructura de peones, tendremos o no mayor espacio para movernos. Solamente piensen en el espacio disponible que tiene un jugador de francesa en comparación a un jugador de E4. Ok, muy bien.
Bueno, Abraham, ya usted está en casa. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo con la situación de ventajas estructurales o más bien aspectos estructurales? Si quiere, usted nos expone la parte de aspectos tácticos. Sí, señor. En aspectos tácticos, aquí me ayudé mucho con un artículo que yo creo que les había pasado, no sé si fue este año o el año pasado, que en inglés, es en inglés y creo que se llamaba ¿Cómo evitar el blunder? Y me gustó porque traía varias cosas que no directamente o explícitamente no las había visto, entonces usé mucho de ahí. Sí, luego de revisar el documento nuevamente y de ver las observaciones de Denis, que me mandó amablemente, sí hay aspectos que tal vez en lugar de estar en la parte estratégica deberían estar en la parte táctica o al revés, pero al fin y al cabo esa era la idea, ¿verdad? Que hubiese comentarios para buscar su mejoramiento. El aspecto número 5 dice búsqueda y determinación de cualquier mate que sea posible en una jugada, tanto a mi favor como en contra. 6, que amenaza a mi rival con su anterior jugada. Eso es un aspecto que considero muy importante y que muchas veces, pese a lo sencillo que es, lo dejamos de valorar, ¿verdad? Yo incluso le tengo un término que no lo usé aquí, pero yo cuando pienso en eso, muchas veces he visto yo que el entrenamiento de ajedrez de los jugadores va muy enfocado a casi un estilo de robot, en que yo tengo que hacer esto, y en mi siguiente movimiento tiene que ser este, en mi siguiente movimiento tiene que ser este, y es como yo le llamo una visión de caleidoscopio, casi que es como que si fuera como lo que sucede con los caballos carretoneros, que tenemos la visera del caballo que solo le permite ver para adelante y no nos enfocamos en analizar qué es lo que está pretendiendo el jugador con su última jugada, que reitero en la introducción, no estamos jugando solos. Y aquí ya a partir del punto número 7 tal vez es un poco más concreto que los últimos dos que son más genéricos, y es debemos ubicar todos los jaques que yo puedo dar como los que mi rival me puede dar sin importar lo absurdos que sean, ya que se pueden convertir más adelante en golpes tácticos. Yo pensé en este punto, por ejemplo, uno podría decir en una posición, por ejemplo, la variante del cambio de Caro-Kann con un alfil en D3, un alfil blanco, casillas blancas. Uno podría pensar que un clásico jaque, alfil por H7, si yo llevo negras y solo estás alfil y no hay mayor desarrollo de blancas, uno podría decir, ese sacrificio del alfil por H7 es insignificante, pues, estaría perdiendo material, incluso el blanco, pero yo debo de ser consciente que eso es un jaque que me pueden dar más adelante, porque si después hay un caballo en F3 que puede caer a G5 y hay una dama que puede caer, ojalá una dama en D1 que puede caer a H5, o una torre que puede pasar desde E1 a E3 y de E3 a H3, pues ese es el presente griego, si la memoria no me falla, y usted me corregirá, profesor, si ese es el término correcto, ¿verdad? Entonces, estar conscientes de jaques que originalmente parecen absurdos, porque parecen un regalo desde el inicio, nos ayuda para estar alertas a que yo, si fuera negras, por ejemplo, yo diría, tengo que estar, ese alfil blanco, el D3, tengo que estar alerta a las señales que pueden venir más adelante, el caballo en F3, un caballo que pueda brincar a G5, una dama que pueda caer a H4. Esa es la referencia mía a que pueden ser golpes tácticos, sin dejar de lado que eventualmente un jaque absurdo con combinación y dinamismo de otras piezas se pueden convertir, por ejemplo, en un jaque a la descubierta, que originalmente no estaba pensado así, pero se puede, con el cambio de la posición, puede suceder eso. Eso es lo que quiero decir ahí con esa parte de debemos ubicar todos los jaques, aunque estos sean absurdos. No sé si continúo con el siguiente punto o alguien quiere comentar en este número 7. Vamos a ver, para resumir un poco,
para no, porque no nos podemos durar un montón, Abraham. Lo que me gusta de esto, ¿verdad? Es que está mezclando varios consejos que son muy importantes y que se relacionan, en este caso concreto, en aspectos tácticos, con aspectos precisamente de la táctica a la hora de calcular. Son consejos valiosos. Y usted dijo una palabra muy interesante que nosotros tampoco hemos introducido, que son las señales. Las famosas señales son coincididas en ajedrez como precisamente un montón de situaciones que se pueden presentar que le dan validez o temas a una variante determinada o a un tema táctico. Las señales, una de las señales que uno siempre debe estar pendiente son, como dice Abraham acá, los jaques. Los jaques también habla sobre las amenazas y los intercambios. Los intercambios siempre con cuidado, son señales que pueden aparecer. Y las más legendarias señales que aparecen en una partida son precisamente los temas tácticos. Una clavada, un doble, una pieza que no está defendida. Todas esas son señales que nos pueden dar una luz en algún momento. Tal vez no funcione ahora, pero precisamente como se decía acá, la idea es estar pendientes a ellos. Entonces, los aspectos tácticos, casi que todo lo que viene acá se relaciona en que busquemos señales. Y también, precisamente, en la búsqueda de señales es donde está la mejor forma de evitar blunders. Claro que sí, es decir, si yo estoy consciente de los intercambios, de los jaques, de las jugadas intermedias, en general, los temas tácticos, entonces tengo más posibilidades de evitar hacer blunders o lo que significa regalar cosas importantes o equivocarme ahí. Ok, vamos a avanzar un poco. Y aquí voy a leer yo, Abraham, vamos a ver. Dice aspectos estratégicos. Tenemos que determinar cuáles son nuestras mejores y peores piezas. En igual sentido, las de nuestro rival. Ahora, una vez ubicada nuestra peor pieza, debemos trabajar en mejorarla o en intercambiarla por la mejor pieza del enemigo. Ante posiciones cerradas y donde nuestras piezas están amarradas a determinada función, lo mejor que podemos hacer es tratar de mejorar la ubicación de nuestra peor pieza. 11. Determinar piezas en el aire que en la siguiente jugada puedan ser capturadas, es decir, piezas regaladas, tanto propias como de mi rival. Ese punto 11 parece que va en el punto de táctica, pero también es una conclusión estratégica. Determinar cuáles piezas mías y del rival se encuentran sin protección. A diferencia del punto 8, estas piezas no están regaladas o bajo amenaza directa en el siguiente movimiento. Son piezas que podrían amenazarse varios movimientos más adelante. Determinar estas piezas es fundamental porque se puede convertir en pequeños objetivos estratégicos a futuro. Por ejemplo, una posición con el bloque corto donde exista fianchetto en el flanco dama. Ese alfil difícilmente será atacado en el siguiente movimiento y se ocuparán bastantes movimientos para atacarlo, pero de lograr capturarlo no existirá otra pieza del rival que pueda recapturar. Eso se entiende en relación a que no existe el rey que defienda el alfil de fianchetto. Relacionado con el punto anterior, si ya no contamos con una pieza sin protección, no debemos generar más piezas sin protección, si ya contamos con una pieza, porque se estarían generando varias debilidades a futuro. Cuando realices un cálculo sobre varias jugadas que se van a ejecutar, haz un esfuerzo de calcular hasta agotar todas las jugadas posibles, especialmente si son jugadas forzadas. Eso, por cierto, que también se mencionaba antes, es importante.
No se debe detener el cálculo de jugadas, solamente porque nos da pereza continuar con el esfuerzo mental. Mucho menos debes ejecutar cambios o jugadas que diseñaste con cálculos incompletos. Cuando además la variante depende de que tu contrincante haga la jugada que usted espera y no la mejor. No se puede jugar al ajedrez de la esperanza. Ok, aquí podemos conversar un poco sobre precisamente lo de los aspectos estratégicos. Quisiera escuchar comentarios de los compañeros. A ver, muchachos, porque aquí sí hay polémica. Dele duro sin miedo. Yo no me enojo. No sé, a mí el punto 10 me parece muy importante. El otro día también veía un video sobre eso, de cómo todo están activadas las piezas y que es igual de válido buscar cuáles son las piezas que uno no tiene activadas y activarlas y ver cuántas casillas controlan, y eso entre más cercanos al centro y más controlen, mejor, pero que es igual de válido ver cuál es la mejor pieza del oponente y buscar o cambiarla o expulsarla es verdad, y ver cuáles están en mi territorio. Si hay una pieza de mi enemigo en mi territorio, inmediatamente, ¿verdad? Estar alerta y ver cómo sacarla, así. Otro Profe, tengo detalle, una, otra señal es eso, perdón. Abraham, apúntese esa otra señal, piezas enemigas en mi territorio. Eso es una lista de señales que podemos llegar a hacer. Sí, Y eso, señor. las señales, ya que vos la metiste aquí, podemos hacer una lista fabulosa de señales que que uno tiene que estar pendiente. Empezando, por supuesto, como decía, los jaques. Ok, Isaac, después profe, Wilson. yo tenía una pequeña duda ahí nada más. No sé, tal vez esta parte de cuando tenemos unas piezas que no tenemos, o sea, que no están en una buena posición y queremos quizás llevarla a una posición mejor o etcétera, etcétera. Entiendo que eso más bien entra como en el dinamismo, ¿no? Que estaba mencionado, de hecho, en la parte de estructuras, en los primeros aspectos. De ese punto de vista, entonces nada me quedó la duda si me corresponde a dinamismo o si lo manejamos Profesor, siempre como estratégico. Es tal vez, interesante, a eso vamos. sí, tal vez, Abraham, perdón. sí. Wilson, ¿usted quería decir algo? No, profe. ¿Algún otro iba a decir algo? Ok, Abraham, démosle entonces, ¿qué ibas a Sí. decir? Es ese punto de mejorar la mejor pieza, que entiendo las observaciones, se puede ubicar en otros apartados, ¿verdad? Yo lo pensé de la siguiente forma. Bueno, el profesor hace varias semanas me instruyó a que yo debía de jugar defensa in the array. Y he estado en eso. He estado en ello. En la variante, por ejemplo, el Mar del Plata, nuestro alfil negro es el alfil mar. Y dependiendo de las circunstancias, de cómo esté la partida, llegamos a un punto donde, y lo pensé más que todo en esto, muchas veces en las partidas estamos nosotros en un punto donde usted dice, Dios mío, no puedo mover nada porque prácticamente todo está en función de X situación. Y además usted sabe que su rival también está en una situación muy similar a la suya. Además, casi que hablemos que es el paso previo al Suxwan, es que se llama eso, ¿verdad, profesor? Prácticamente estás en un paso previo a eso. Y esto yo lo conectaba también con el punto que se describió anteriormente, de que la tentación es que, mejor muevo un peón, porque consideramos que es menos dañino, ¿verdad? Entonces, este punto estratégico es que si estás tan amarrado, estás muy amarrado, porque estás amarrado estratégicamente hablando. Ya no es que estás amarrado tácticamente hablando, estás amarrado estratégicamente hablando. Usted y su rival están amarrados y no sabes para dónde agarrar, estratégicamente hablando, considero yo, y así lo redacté, es mejor tratar de mejorar una pieza que es mala. O puede ser una de las opciones que usted puede escoger a la hora de jugar, es mejor eso. Entonces, por ejemplo, en la variante de Mar del Plata, incluso con las variantes que juega Nakamura, por cierto, agarras ese alfil que está
en G7 y le das un paseo por todo el tablero. Lo pasas a F6, lo devolves a D8, hasta incluso eventualmente a C7. O sea, la idea es dejar ese alfil negro en B6, que es una diagonal que es vital para las blancas, y para aquellos que han jugado defensa india de rey entenderán por qué. Eso es lo que yo quería exponer en ese punto. También recordemos que de un documento de estos, si por ejemplo uno quisiera agarrarlo punto por punto y desarrollarlo, hace un libro, ¿verdad? Pero también la idea es que el documento fuera algo práctico y algo que sirva, digamos, uno como profesor, en el sentido como lo estamos haciendo ahora, que es algo que parece general, lo explicamos y le damos más contenido, y ya después cada persona le dará más sentido. Ok. Bueno, este punto tal vez es el que podemos cuestionar más del artículo. Pues resulta que nuestro querido Abraham metió aspectos tácticos que se estaba refiriendo en el punto anterior, precisamente en esos aspectos, los metió un poco acá. Cuando habla de precisamente las piezas en el aire, como decíamos antes, esos son señales. Entonces, podríamos pasar toda esa lista de señales y estas partes de amenazas concretas, porque el punto 11 y 12 se refiere a esos, a la parte de aspectos tácticos. Ok. También vamos a ver, todavía el 13 se refiere un poco, inclusive el 14. ¿Qué puede meterse en estos aspectos? Porque aquí hay una diferenciación interesante. Resulta que en los aspectos estructurales, estos aspectos estructurales son estratégicos. Forma parte de la estrategia. Nada más que le podemos llamar aspectos estructurales porque es una evaluación inicial de la posición. Aspectos estructurales de la evaluación, y pasar a aspectos estratégicos también, que tal vez deberían llamarse parecidos. Ambos son aspectos estratégicos, nada más que estos podríamos decirles que son estructurales de una evaluación estática, y después pasar a aspectos estratégicos sobre el plan. Y referirse aquí al plan de juego, a estas partes, porque quitamos la mayoría de los puntos, porque me parece que son más del lado de lograr acomodar eso en la parte de aspectos tácticos, y aquí referirse precisamente al plan. Cuando hablamos de mejorar la posición de una pieza, estamos hablando de un plan. Esa parte por eso empieza a calzar ahí bien. Y podemos referirnos a todo lo que concierne con la ejecución o llevar a cabo un plan. Cómo concebirlo primero y después cómo podríamos llevarlo a cabo, sin variantes. Entonces, acá uno de los aspectos que podemos, valga la redundancia, meter en el artículo es que el aspecto A y el aspecto C, ambos son estratégicos. Nada más que el aspecto C podría referirse a aspectos sobre el plan, sobre lo que es el plan de juego. Uno de los planes puede ser cambiar una pieza. Un famoso plan o una idea de un plan también son los famosos rompimientos, o sea, avances de peones para abrir la posición en determinado lugar. Y precisamente se puede hablar un poco sobre lo que son los planes en ajedrez en general. También, bueno, lo que mencionaba Isaac sobre el dinamismo, igual es lo que yo estaba poniendo precisamente del otro lado en el aspecto más táctico. Bueno, cuando hablamos de dinamismo, también a la hora de cambiar la posición de una pieza, puede referirse uno a dinamismo desde la evaluación hasta el plan, porque recordemos
que la evaluación tiene dinamismo, hay que considerar las maniobras. Ahí hay 3 conceptos entonces que quisiera desarrollar en este punto C. El primer concepto sería maniobras. Cuando hablamos de maniobras, hablamos de mejorar la posición de una pieza. El segundo concepto, precisamente, que es el que me estaba refiriendo antes, que son rompimientos. Y el tercer concepto se referiría más a los detalles de concepción de un plan. Es decir, ese salto entre valoración y plan. ¿Cómo hago yo, de acuerdo a la valoración, para escoger determinado plan de juego? Bueno, aspectos psicológicos. Vamos al punto número D, que este es un aporte muy bueno, creo yo, que también siempre tienen que ver. 15. No hay que confiarse en posiciones simples o teóricamente ganadas. No hay nada más fácil que ganar una partida. No hay nada más difícil que ganar una partida ganada. Correcto. Pese a nuestra ventaja, la desgracia se encuentra a un doble de caballo, a un jaque, a la descubierta, a una clavada. Nunca hay que dejar de analizar la posición pese a su simpleza. Eso es importante. Eso No lo juegues sentí de forma... personal. ¿Perdón? Eso lo sentí personal, Abraham, en el torneo. Siempre este detalle de aspectos psicológicos a mí me parece una cereza en el pastel, porque son muy importantes mencionarlos. Y como aquí se están mencionando muchas cosas, es bueno recordar estas situaciones. No juegues de forma instantánea. Rara vez ejecutaremos un juego perfecto. No se debe temer al error y que psicológicamente nos paralice en una eventual aparición. Con resignación debemos aceptar que los cometeremos y que es muy posible que también los cometa nuestro rival. Ante el error no debemos ceder al fatalismo y nos debemos enfocar en trabajar en resolver la situación. Bueno, ahí es otro concepto que se menciona. Estamos hablando de no confiarse, estamos hablando de no jugar de forma instantánea, estamos hablando precisamente de no desanimarse si uno comete un error. Todos esos aspectos son muy importantes. Finalmente, aprende a disfrutar la partida. Es usual que ante la ansiedad nos dispongamos a mover rápido o que esperemos que nuestro contrincante mueva rápidamente. La partida verdaderamente se disfruta cuando a través de la evaluación de la posición descubres todos los secretos que encierra el desarrollo de la misma. Bueno, esa parte yo creo como es de hecho la que más me gusta, porque es una recapitulación muy interesante, Abraham, de todo lo que hemos visto en esa parte y que se tiene que mencionar. Vea que el aspecto, aquí los aspectos tácticos, con el concepto de señales, quedaría genial y sería un artículo en realidad muy completo. A mí me parece bastante interesante. Ok. Ok, profesor, voy a tomar nota para corregirlo. Muchas gracias. No, gracias a usted por haberse animado a hacerlo y a compartirlo. Está excelente ahí. Mientras Denis empieza a hacer el torneo, yo quiero comentarles 2 cosas. Primero que todo, les voy a compartir acá. Estábamos conversando al principio sobre el próximo torneo de la federación y el próximo torneo que tenemos para poder participar. Bueno, hay 2 eventos. Recuerden que parte de la vida nuestra es siempre estarles comunicando a ustedes cuáles son los torneos que vienen, qué posibilidades, para que ustedes analicen si pueden foguearse, si pueden jugarlos. Y bueno, igual, si se puede bien, si no, precisamente tal vez otro u otro puedan participar.
Yo creo que parte de la idea de muchos acá, ojo que no tiene que ser la idea de todos, bien, uno puede tener un gusto por el ajedrez y no necesariamente querer competir, no hay ningún problema en eso. Pero si quiere competir, aquí la idea es que nosotros les estemos informando. Este es como les decía al principio, insisto, es el primer torneo, es el segundo torneo en importancia del año a nivel mayor. Hay muchos torneos, de hecho hay una queja creciente en el ajedrez nacional de que hay muchos torneos para chicos, pero no para adultos. Bueno, la cuestión es que este es un torneo open, un torneo donde pueden jugar chicos y adultos. Es un torneo que se va a celebrar, si Dios lo permite, a finales del mes de octubre. Pasé las bases en la academia, en los chats. Y bueno, vienen todos los detalles de la inscripción, viene el detalle de las fechas, de las horas, etcétera. Con todo gusto, cualquier duda que ustedes tengan a nivel privado me pueden escribir o escribirle al profe Denis y nosotros les estaríamos tratando de despejar la duda. Y bueno, aquí está la posibilidad, un buen torneo a tiempo largo. Eso es otra cosa. Los torneos a tiempo clásico son diferentes. Más bien, son actualmente más, ¿cómo podríamos decir? Se juegan menos. Antes todos los torneos eran a tiempo clásico. De hecho, antes un tiempo clásico era de 2 horas para cada jugador. Bueno, ahora ha ido bajando a nivel mundial y para que el ajedrez fuera menos aburrido para el espectador, se han metido más los tiempos blitz y bueno, con la incorporación de las plataformas de ajedrez, etcétera, ya eso es muy común, pero de pronto los torneos largos a mucha gente le parecen excesivos. Como yo puedo ir a jugar un torneo en una tarde, ahora si yo tengo que sacar 4 días, a veces parece excesivo, pero no, muchachos, esto es ajedrez del puro y es una buena oportunidad para poder, sin presión de tiempo en un ping-pong, poder disfrutar de un torneo y de partidas de ajedrez. Entonces, el torneo está para el 21 de octubre. Ese es el primer aspecto que les quería mencionar. Cualquier duda, ahí nos están diciendo, espero verlos, aunque sea, como les decía también antes, si no pueden jugar todo el torneo, tal vez algunas rondas. No hay que jugarlo todo si no se puede. Si puedo, genial. Y bueno, cualquier duda me están escribiendo. Por otro lado, también tenemos las posiciones de los torneos hasta ahora, porque la semana pasada hubo una insolencia. Vamos a ver acá. Gonzalo se quiere apropiar del premio y está hoy dispuesto a ganar para ganar los 3 torneos. Como podemos ver aquí en este cuadro que estoy poniendo, Gonzalo repitió un primer lugar, ya tiene 2. Y por acá vemos que hasta el momento en realidad se había distribuido bastante.